Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestra serie, 7 mujeres, que Dios eligió cuando todos las descartaron. Hoy nos sumergimos en el segundo capítulo para conocer a una mujer cuya historia es un testimonio increíble de fe, paciencia y del poder de Dios para cumplir lo imposible. Hablaremos de Sara, la princesa estéril que se rió y dio a luz una nación entera. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se te acaba? ¿Que una promesa que esperabas con todo tu corazón simplemente no va a cumplirse? Si es así, la historia de Sara te va a tocar profundamente. Imagínate esto: eres Sara. Tu nombre significa princesa. Vives en una cultura donde el valor de una mujer está íntimamente ligado a su capacidad de tener hijos, de dar un heredero a su esposo. Pero los años pasan y tú sigues sin poder concebir. Cada mes es un recordatorio doloroso de lo que no tienes. La gente te mira con lástima, quizás con desprecio. Te sientes incompleta, descartada por la naturaleza y tal vez hasta por Dios. Esta era la realidad de Sara durante décadas. Ella y su esposo, Abraham, eran ya ancianos. Dios le había hecho a Abraham una promesa asombrosa: que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. ¡Qué promesa tan increíble! Pero, ¿cómo podría cumplirse si Sara, su esposa, era estéril? Humanamente era imposible. Pensemos en la carga emocional que Sara llevaba. No era solo la tristeza personal, sino también la presión social y la aparente contradicción con la promesa de Dios. ¿Te imaginas la cantidad de noches que pasó en vela, preguntándose por qué? ¿Cuántas lágrimas derramó en silencio? Es fácil juzgar desde nuestra perspectiva, pero su dolor era real y profundo. Desesperada por encontrar una solución, Sara tomó una decisión que era común en su época, pero que traería mucho dolor a su familia. Le dijo a Abraham: «Toma a mi sierva, Agar, y ten un hijo con ella. Quizás a través de ella yo pueda formar una familia». Esta decisión, nacida de la impaciencia y la falta de fe en el tiempo de Dios, introdujo celos, conflictos y amargura en su hogar. Ismael nació, pero la verdad es que no era el hijo de la promesa. Esta parte de la historia es superhumana, ¿no crees? Todos podemos relacionarnos. ¿Cuántas veces, cansados de esperar, intentamos ayudar a Dios y tomar el asunto en nuestras propias manos? Generalmente esto solo complica las cosas. La historia de Sara nos enseña que los atajos humanos a menudo nos alejan del plan perfecto de Dios. Años después, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios se apareció de nuevo y reafirmó su promesa. Dijo: «Dentro de un año volveré, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo». Ahora, detengámonos aquí. Sara estaba escuchando desde la entrada de la tienda, y cuando oyó esto, ¿qué hizo? Se rió. Pero no fue una risa de alegría, fue una risa de incredulidad, de cinismo, una risa que decía: ¿en serio? Yo, una anciana de 90 años, voy a tener un hijo. Mi cuerpo está desgastado, es imposible. Y es aquí donde encontramos uno de los momentos más poderosos. Dios le pregunta a Abraham: ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Esta pregunta resuena a través de los siglos hasta llegar a nosotros hoy. Cuando te enfrentas a una situación que parece no tener solución, a un sueño que parece muerto, a una promesa que parece olvidada, Dios te pregunta lo mismo: ¿hay algo imposible para mí? La risa de Sara se convirtió en un punto de inflexión. Aunque inicialmente fue una risa de duda, Dios la transformaría en una risa de pura alegría. Porque tal como lo prometió, un año después, Sara, a sus 90 años, dio a luz a un hijo, y lo llamaron Isaac, que significa Él ríe. ¡Qué increíble! La misma risa que nació de la incredulidad se convirtió en el nombre de la promesa cumplida. Cada vez que Sara llamaba a su hijo, recordaba el milagro. Ella misma dijo: «Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren se reirán conmigo». La sonrisa de Sara, que antes reflejaba amargura, se convirtió en un testimonio de alegría que contagia a todos. Su historia nos deja lecciones valiosas sobre la fidelidad de Dios.
Es increíble cómo la fe puede transformar vidas. Él cumple sus promesas, aunque no sea en nuestro tiempo ni de la manera que esperamos. Nuestra impaciencia no anula su plan. Él es soberano y su tiempo es perfecto. Segundo, nos muestra que Dios no nos descarta por nuestras debilidades o nuestras dudas. Sara dudó, se rió, tomó malas decisiones por desesperación, pero nada de eso impidió que Dios cumpliera su propósito en ella. Él ve más allá de nuestras fallas y trabaja en medio de nuestra humanidad. Tercero, la historia de Sara es un faro de esperanza para todos los que se sienten descartados. Quizás te sientas demasiado viejo, demasiado dañado, demasiado estéril en algún área de tu vida, ya sea física, emocional o espiritualmente. Quizás la sociedad o incluso tú mismo te has puesto una etiqueta de imposible. Sara fue descartada por su edad y su esterilidad, las dos cosas que la definían como un caso perdido en su cultura. Y fue precisamente ahí, en su mayor imposibilidad, donde Dios mostró su poder glorioso. La convirtió en la madre de una multitud de naciones. De su vientre, considerado muerto, nació el linaje a través del cual vendría el Mesías. Así que, si hoy te sientes como Sara antes del milagro, con una risa amarga en tu corazón, te animo a que lleves esa risa a Dios. Sé honesto con Él sobre tus dudas y tu dolor. Y luego, atrévete a escuchar su pregunta. ¿Hay algo imposible para mí? Permite que la historia de Sara te recuerde que nuestro Dios es un especialista en imposibles. Él puede transformar tu esterilidad en fruto, tu lamento en baile y tu risa de incredulidad en un testimonio de alegría pura que inspire a otros. No estás descartado. Tu historia no ha terminado. Lo mejor con Dios siempre está por venir. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Sara. Espero que su historia haya fortalecido tu fe. No te pierdas nuestro próximo capítulo, donde conoceremos a otra mujer extraordinaria que Dios eligió en contra de todo pronóstico. Si este mensaje te ha bendecido, dale a me gusta, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal para no perderte el resto de la serie. Nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones.